Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos en el primer bloque un tema económico relacionado con el análisis del presupuesto general de gasto de la Nación. En el noticiero ya informábamos que preocupa el retroceso de 20 años que puede sufrir el país si es que se aprueba el Congreso así tal como quiere recargarlo el Congreso de la Nación. Esto lo advirtió el ministro de Hacienda. Van a estar con nosotros Beltrán Maki, presidente de Asoban, y Sigfrido Grosbrown, asesor jurídico de Asoban, para hablarnos acerca de las multas de entidades que no reciban dólares. Casa de Cambio aseguran que los bancos ponen trabas, no van a explicar qué es lo que está pasando. El siguiente bloque vamos a hablar con el gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, acerca de lo que está pasando en el Partido Colorado, cómo se desarrollan las internas, cómo termina su gobierno, qué pasó también hoy, ya que hubo temblores en Paraguarí. De todo eso vamos a hablar con el gobernador. Y el último bloque lo destinamos para hablar acerca del acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿Por qué no se firma? ¿Saben qué? Dicen que por culpa de Brasil. Se van a enterar porque tenemos una charla ya grabada con Jordi Cañas, presidente de la delegación de eurodiputados que estuvo por nuestro país. Vamos, antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundible y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Descuentos increíbles y los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Solo pagás 17 de 18 cuotas. Escucha esta super oferta. Celular Huawei Nova 9 SE de 128 GB. Precio normal 18 cuotas de 396.000 guaraníes. Ahora, solo 17 cuotas de 214.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale en Farmacia Vicente Escabone. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Muy bien, ¿qué tal, don Beltrán Maki? ¿Cómo anda? El Muy presidente bien, de Asoban, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo Gracias especial por para venir. vos y para la teleaudiencia. ¿Qué tal, doctor Sigfrido Grosbrown? ¿Cómo anda? Carlos, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar hablando de esto que causó revuelo. ¿Qué pasa con los dólares marcados, manchados, con tinta, que no reciben, no aceptan los bancos? ¿Por qué? Bueno, buena la pregunta y sí, efectivamente se desató una conversación en estos últimos días. Entiendo especialmente en el marco de la ODESUR y la entrada de tanta gente, ¿verdad? Pero aquí lo que hay que entender es que los bancos toman sus decisiones siempre con un buen criterio de negocio y siempre en el marco de la norma legal que les ampara. Lo que hay que tener bien claro aquí es que en la República del Paraguay la moneda con fuerza cancelatoria por imperio de la ley es el guaraní. No es el dólar, no es la rupia, el rublo, ni el peso argentino. Entonces, esas otras monedas, entre comillas, son bienes en el comercio y no tienen la fuerza cancelatoria. ¿Y qué significa eso? Que por ley la única moneda que debe aceptarse en cualquier caso como medio de cancelación de obligaciones por pago es el guaraní. Eso está determinado por ley en la ley 489/95 y eso lo regula el Banco Central del Paraguay. Pero me permite, Adelante. me permite. A ver. ¿Por qué se permite un guaraní manchado con tinta y el dólar manchado y con tinta no se acepta? Y justamente por eso, porque el guaraní debe ser, salvo deterioro físico muy manifiesto que lo haga imposible de circular,
en cuyo caso inclusive hay una caja especial en el Banco Central del Paraguay donde se pudiera cambiar, salvo eso es obligatorio aceptar. Entonces, el dólar no es así. El dólar, cuando se acepta por los bancos o en el contexto de la cancelación o el pago de transacciones, se hace en el marco de una relación contractual. La ley 489, justamente la orgánica del Banco Central, estipula expresamente que pueden pactarse obligaciones en moneda extranjera y su pago deviene obligatorio en ese caso y su incumplimiento puede judicializarse. Pero para ello debe existir tal relación primeramente. Entonces, si vos, Carlos, te vas al banco... Perfecto. Yo compro un auto y tengo que pagar en dólares. Porque claro, porque pactaste, ese fue el acuerdo. Exactamente. Ahora, pero yo pago en dólares. ¿Y cuál es el problema que esté manchado o que tenga tinta? Bueno, eso es otra cosa. Entonces, ¿qué motiva el actuar de los bancos? Los bancos se motivan por, cuando no se trata del guaraní, al momento de gestionar sus transacciones en el marco especialísimo de ir a presentar monedas al cambio, se regulan por las fuerzas del mercado y por motivos de seguridad, motivos técnicos y motivos operativos, entre otros. Por ejemplo, en sus relaciones con corresponsalías extranjeras de entidades financieras que le pueden ir imponiendo ciertas obligaciones, ahora, pero ciertos esas requisitos. corresponsalías extranjeras, sí, señor. le dicen a los bancos, a la financiera en Paraguay, ¿no aceptamos dólares manchados? Yo no puedo hablar quiero aclarar nomás por una cuestión técnica, yo no puedo hablar de las financieras, eso escapa al ámbito de los bancos. Sí, ellos pueden, en sus relaciones pueden tener ese tipo de condicionamientos por corresponsabilidad. Pero existe ese condicionamiento. Existe eso puede darse categóricamente. Puede darse. Entonces, puede darse. Ahora, sí, pero ¿se da o yo no? te estoy dando a título de ejemplo, sí que se da y te estoy dando a título de ejemplo. Pero lo que tiene que dar claro, lo que debe quedar claro para todos, para la audiencia, para el público, es que los bancos, cuando se mueven en sus operativas, no lo hacen uno arbitrariamente. Nadie quiere hacer mal negocio y nadie quiere quedar mal innecesariamente. Lo hacen con las motivaciones de hacer negocio correctamente, condicionados por las fuerzas del mercado, por los motivos que te acabo de decir, y siempre dentro del marco de la ley. Y lo que le tiene que dar claro a todo el mundo es que para los bancos, como entidades receptoras de monedas, lo único que es obligatorio es aceptar el guaraní, que es la única moneda que por imperio de la ley tiene fuerza cancelatoria legal. Ahora, pero hay un contrato que se firma o hay una norma legal que dice los bancos y financieras, los bancos no pueden aceptar dólares marcados, por eso ustedes imponen esa condición. No hay ni una norma financiera de ninguna clase que le obligue a los bancos a rechazar, te acabo de decir los motivos a modo de ejemplo, en virtud de los cuales podrían rechazar. Ciertamente la arbitrariedad no es uno de ellos y te vuelvo a repetir, ciertamente la norma legal que sí obliga al guaraní, no obliga a otras monedas. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Y entonces por qué un dólar marcado o manchado rechazan? Y por los motivos que te acabo de decir. El dólar, como te digo, no es una moneda en el sentido estrictamente legal de la palabra, es un bien en el comercio. Te doy un ejemplo, si vos te vas a un supermercado, haces tu compra y sale a 700.000 guaraníes, te vas a la caja y decís, tengo un billete de $100, te pago con esto que es más o menos 700.000 guaraníes. El cajero ni el supermercado están obligados a aceptarte ese billete de 100 y vos no podés llorarle a nadie, porque no es obligatorio. En cambio, si le presentás 700.000 guaraníes, sí que te lo van a aceptar. Y sí que están obligados a aceptar porque esa es la oferta que ellos hacen. ¿Me entendés? Por eso te digo... Para que yo entienda, porque hay mucha gente que entiende el otro, yo no entiendo. Los bancos, sí. ¿Qué hacen con los dólares? ¿Qué hacen? Bueno, aquí hay, no te quiero mandar al frente, pero vos sos el operativo. Los bancos lo que hacen es recibir dólares, sí, guardarlos, eventualmente entregarlos a los clientes que solicitan dólares o venderlos como en una operación de cambios. Recibimos, atesoramos y entregamos dólares. El problema es que estos dólares que tienen estas características, cuando uno tiene exceso de billetes y necesita trasladarlos al exterior, no tiene dónde descargarlos. ¿Por qué? Porque el que transporta, el que da el servicio de transporte, tiene sus condiciones. Te recibe a menor valor, te cobra una comisión más alta o no te recibe. Entonces, si los bancos acumuláramos dólares... Entonces es por una cuestión económica.
Entonces, finalmente termina siendo una No. cuestión económica el motivo por el que no se reciben los dólares Yo diría que con manchas o marcados. lo que expresó el doctor Ross es lo correcto, ¿verdad? Por una cuestión de negocios. Yo no puedo, claro. o sea, yo no puedo justificar ni ante el Banco Central, ni ante mis accionistas, ni ante nadie que yo recibo $100 que para mí valen cero, o valen mucho menos que los $100. Entonces yo no, o sea, yo tengo que hacer buenos negocios. Ese es el mandato que me dan como director de un banco, como gerente de un banco, las autoridades correspondientes, ¿verdad? Entonces, no, yo diría que esto escapa a nuestras normas y a nuestro control. Escapa, si puedo apostillar el tema, escapa a la obligatoriedad legal que puede tener un banco. El banco no está obligado a recibir el billete de $100 que reúne ciertas características porque, como te digo, ellos no obran de manera arbitraria. No es que no queremos, hoy amanecimos con el pie izquierdo, mi señora me retó y digo, no le voy a recibir este billete. No es así, ¿verdad? A ver, alguien se está quedando con algo, porque no tiene sentido. Si uno va a FOS y cambia los mismos dólares Sí. que acá no te reciben en los bancos, se va y cambia allá. Y no hay ningún problema. O se va a Clorinda y no hay ningún problema. ¿Por qué acá hay problemas? Porque nosotros no operamos en la informalidad, nosotros operamos en la formalidad. Yo no puedo competir o no puedo saber siquiera lo que hace un operador que recibe esos dólares de manera informal. Ni siquiera puedo saber qué hace el que recibe de manera formal en el Brasil. Hay que recordar que en el Brasil la circulación de dólares está muy restringida, ¿verdad? En el Brasil no hay una libre circulación de dólares. Pero Beltrán, yo no estoy hablando de los cambistas, estoy hablando de comercios, de casa, y que me imagino que tendrán ellos la forma también de o convertirlos en reales o en pesos argentinos o depositarlos en dólares en las instituciones bancarias o financieras que funcionan en Brasil. Entonces, por eso que no entiendo cuál es el problema. Un oyente, después de hablar con usted por la radio, me decía, tenía $200 y no me aceptó el banco y tenía que cambiar, y un cambista me cambió por 800 guaraníes cada dólar. Es un abuso ya. Sí, pero un abuso del cambista. Por eso te digo, y como dije a uno de tus colegas hoy, al no haber un marco legal que le obligue a los bancos a recibir monedas que no sean el guaraní, entonces aplican la generalidad de las normas civiles y mercantiles de nuestro país, que en virtud de las cuales se rigen la oferta y la demanda. Eso es lo que te condiciona a vos. Es decir, que hay entidades que le reciben a menos valor los dólares marcados que tienen los bancos, o manchados, o con alguna tinta. Lo que yo dije es que nosotros necesitamos en algún momento salir de esos dólares. Nosotros no podemos poner en circulación, entregar esos mismos dólares al público. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enviar al exterior. Para enviar al exterior estamos condicionados a un contrato y a un servicio que nos presta un tercero. Ese servicio que nos presta un tercero o no nos recibe esos dólares, o nos recibe a menor valor, o nos cobra más caro por esos dólares. En la norma. Entonces, esas entidades son las que están complicando el tema de la circulación del dólar. Al contrario, esas entidades son las que nos permiten entrar en el circuito internacional y nos permiten traer dólares cuando necesitamos y llevar dólares. Claro, pero esos dólares que lleva esa gente entran normalmente en el circuito norteamericano sin problemas. No, yo no sé si entra normalmente. Esa es, yo no. Eso es cuestión de ese mercado, ¿verdad? Claro, porque a mí me preguntaban ¿cómo la Reserva Federal acepta estos dólares y acá no estamos en Estados Unidos y no nos rige la Reserva Federal, nos rige la Constitución Nacional que dio esa autoridad en el Banco Central y la normativa orgánica del Banco Central que dice la moneda de referencia en nuestro país es el guaraní. Bueno, esto va a seguir desatando polémica, evidentemente. Porque hay cosas que se pueden entender, pero hay cosas que aparentemente sí, no tienen lógica, ¿verdad? Salvo que haya alguna empresa, ¿verdad? Que está haciendo negocios con ese tema de los dólares manchados, marcados, etcétera, etcétera. Mientras no sea posible recibir localmente esos dólares en algún lugar donde se atesore y donde
absorbiendo los costos que tiene, porque trasladar dinero al exterior Sí, tiene tiene costos. costos, sí, claro. Así claramente, Claro. el seguro, el transporte, la logística. Yo diría que el mercado busca la solución. Nosotros criticamos cuando el mercado formal no tiene la solución, el mercado informal da la solución. Por eso esa persona encontró un cambista que le pagó 800. Probablemente si buscaba más iba a encontrar a alguien que le pague Sí, un una poco cifra más. cercana Sí, al valor incluso, ¿verdad? exactamente, sí. Pero yo creo que es una realidad. Cuando el mercado formal no puede dar la solución porque las leyes no le permiten y porque el ecosistema, como hoy se dice, no le permiten, la solución viene... Pero hablando de esto, los cambistas forman parte de un mercado informal. Y los hay formales y los hay informales, porque existe una normativa del Banco Central donde están obligados a registrarse ante la Superintendencia de Bancos. Superintendencia de Bancos, sí. Exactamente. Entonces, algunos de esos que verás por la calle tendrán su permiso y otros no, lo harán por libre. Emitirán facturas, los que están registrados, Claro que los está otros registrado, no. claro. Exactamente. Bien. Rápido el doctor, por eso es el abogado. Bueno, está bien. En cuanto al presupuesto, hoy en el noticiero el ministro de Hacienda hablaba acerca de la preocupación que tiene por la forma como el Congreso está manejando el presupuesto, aceptando los pedidos de aumento de diferentes instituciones, y dice él, no vamos a tener la plata para cubrir todos los aumentos y nos van a hacer retroceder unos 20 años aproximadamente. Ustedes que están en el sector empresarial, el sector financiero y conocen de este tema, ¿qué se puede hacer en un país donde la irresponsabilidad del Congreso es tal que cambia todo el presupuesto que envía el Poder Ejecutivo? Yo creo que es un poco más grave, Carlos, porque el presupuesto todavía no se aprobó, digamos, Sí. Está siendo considerado. Lo que está ocurriendo es que hoy ya se está perforando el presupuesto del 2022, porque exacto. se están aprobando aumentos que ya van a impactar en lo que queda de este año, ¿verdad? Yo creo que eso es bastante Y después ya grave. queda. Y Después eso ya queda. Ya queda. A eso hay que sumarle lo que aumenta para el año que viene. así mismo. Y hay que sumarle algunas consideraciones especiales que tenemos en la economía y en algunos sectores. Por ejemplo, el sector de salud, el Ministerio de Salud tiene una deuda acumulada que no paga a sus proveedores. El ministro anunció que pagarían una parte y la otra parte veremos cuánto. Sí, lo difieren, sí. El IPS, con todas estas necesidades de salud que hay, usa todo su presupuesto de salud, tiene una deuda de 250 millones y un poquito más seguramente, que tampoco está en condiciones ya de pagar. O sea, en el sector salud tenemos ya una deuda, ni siquiera tenemos algo para mejorar, sino esto tiende a empeorar. Si no hacemos una reforma seria en el sistema de seguridad social con relación a la salud y en relación a la salud que maneja el Ministerio de Salud, vamos a tener un problema creciente en este sector. El otro sector que tiene un problema creciente es el de las pensiones del sector público, la caja fiscal, sí. que también es una preocupación que se viene arrastrando, pero yo diría se hizo insostenible. A eso sumarle un nivel de deuda que se ha incrementado con la pandemia, donde tenemos poco margen de maniobra para seguir financiando las obras bajo el mismo esquema, las obras de infraestructura que son necesarias. Entonces yo creo que se impone una seriedad. Con esto yo creo que uno de nuestros pilares está en riesgo, nuestro pilar de la estabilidad macroeconómica, que se relajó durante la pandemia con razón porque había que atender la emergencia, que pensábamos que podíamos recuperar la responsabilidad fiscal en 2 o en 3 años. Si vemos que esto se aleja también, yo diría que podemos ver que se aleja la posibilidad de tener grado de inversión en nuestra calificación de riesgo y con eso se aleja nuestro desarrollo económico y social más cercano, digamos. Vamos a tener que, lo que dice el ministro, retroceder unos cuantos años en el tiempo y volver a remar de vuelta para recuperar un estatus que ojalá no perdamos, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer el sector, qué puede hacer el sector empresarial, el sector privado, para obligar
a la clase política a tomar las cosas en serio, porque el ministro nos dijo que está esperando que la gente se movilice, que la sociedad se movilice. Eso significa todos los sectores, incluso el sector económico privado. ¿Qué puede hacer el sector económico privado para decirle a los señores parlamentarios y a los políticos, señores, el país está primero, no el bolsillo de ustedes? ¿Qué es lo que se puede hacer? Lastimosamente, esta situación de ingobernabilidad que tenemos en el país nos impide lograr acuerdos, porque acá hay que construir acuerdos. Yo creo que el sector privado tiene la responsabilidad, como en aquel año 2003-2004, cuando tuvimos default selectivo, Sí. El sector privado y los políticos, sobre todo, yo diría la élite del país, tiene la responsabilidad de poner sobre la mesa unos puntos básicos de un acuerdo que nos permitan salir hacia adelante y no salir hacia atrás, Exacto. porque podemos retroceder, como decía el ministro, reitero. Pero vamos para ese camino. Esos acuerdos hay que hablarlos, hay que elaborarlos y ojalá lleguemos a diciembre, enero del año que viene con un borrador que podamos decir a los candidatos, miren señores, esta es la fórmula para los próximos 5 años. ¿Están de acuerdo? ¿Se van a ceñir a esto? Porque, o si no, la ciudadanía no les va a cobrar al sector político esto, ¿verdad? La única forma, creo yo, es que hagamos un gran acuerdo, la sociedad civil, el sector privado, el sector político y el gobierno, de qué es lo que queremos para los próximos 5 años. Claro, pero hay que combinar al sector político a que se siente y escuche al sector privado, porque de lo contrario van a seguir haciendo lo que quieren. Totalmente. Yo diría que mi primera reacción a tu llamado de qué se puede hacer es trabajar en un acuerdo. A partir de ahí, yo creo que el sector privado tendrá que evaluar otras medidas, porque nosotros, ¿qué opciones nos van a quedar? Aumentar impuestos. Hay que poner en la balanza todo esto, ¿verdad? Nosotros acabamos de hacer este foro Invest Paraguay, donde presentamos el país con estos atributos, y si empezamos a tocar los impuestos, como algunos proponen, como solución a esto, entonces tenemos que olvidarnos un poco de ese discurso. El acuerdo anterior de ajuste tributario que hicimos al inicio de este gobierno ya fue bastante duro para el sector empresarial. Yo diría que el sector empresarial y las personas se dieron bastante, tanto en el impuesto a la renta empresarial como en el impuesto a la renta personal, y sería bastante complicado, yo creo, que pedirle a estos dos sectores un nuevo sacrificio en aras del futuro, ¿verdad? Pero una cosa, Beltrán, el tema que tocaste de la caja fiscal, eso ya no se puede seguir pateando para adelante, que es lo que hicieron todos los gobiernos, y desde que Juan Carlos Bamosi en su momento dijo, esto va a explotar, en algún momento no va a hacerlo en mi gobierno, pero va a explotar. Juan Carlos Bamosi en 1990 y pico ya lo decía. Todos los gobiernos que siguieron después fueron pateando para adelante el problema. Cada vez es peor, cada vez es más grave. Y hay que ponerle un punto final. Sí. Parece mentira, ¿verdad? En algún momento de la historia, en el 2003-2004, se hizo un ajuste importante. Se buscó unificar los sistemas de pensiones del sector público, pero a partir de ahí, el Parlamento aprueba constantemente perforaciones. Perforaciones para el sector de blanco, perforaciones para los maestros, perforaciones. Cada sector pide una consideración especial, y en un mundo donde vivimos más tiempo, donde tenemos una vida productiva mucho más de lo que esperábamos cuando nacimos, hoy no podemos pensar en jubilarnos y retirarnos a los 42, a los 45, a los 50 años, ¿verdad? Sí, así mismo. Yo creo que hay que ser realistas. Esto requiere de una cirugía mayor y eso requiere de un acuerdo también mayor, ¿verdad? O sea, yo no creo que sea fácil, pero es el único camino, ¿verdad? Bueno, yo le insto al sector privado a que impulse esa cirugía mayor. De lo contrario, vamos a salir todos perjudicados.
Gracias por venir, Beltrán. Bueno, Carlos. Muchas a gracias, vos. doctor. Gracias por placer. asistir también Gracias y por explicarnos estos detalles. Espero Hay que cosas que haya- no coincido contigo, pero la explicación es importante, ¿verdad? Hay una máxima en latín que dice, es dura la ley, pero es la ley. Pero es la ley, así mismo. Gracias por venir. A la vuelta de la pausa nos acompañará Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguarí. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Descuentos increíbles y los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además, una cuota de regalo en todos los productos. Sí, te regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realices. Solo pagás 17 de 18 cuotas. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB. Precio normal 18 cuotas de 212.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 109.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable maximizas tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Ya estamos en compañía del gobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja. ¿Qué tal, gobernador? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches para vos, Carlos, para toda la audiencia, después de muchísimo tiempo, ¿verdad? Está otra vez con nosotros. ¿Qué pasó con el temblor hoy en Paraguarí? Realmente yo, Carlos, estaba todo el día, estuve por ahí por Asunción, pero sí tengo reporte que hubo pequeños, no muy significativos, ¿verdad? Pero hubo ¿Asustó a la gente o no? Siempre este tipo de movimientos genera susto porque no estamos acostumbrados, ¿verdad? Así es que es un tema que genera un poco de ruido ahí. Ajá, pero ¿cuántas veces ya tuvo temblor Paraguarí? Que usted recuerde. Que yo tenga conocimiento, creo que es la primera vez, ¿verdad? No recuerdo, sinceramente. Y bueno, pero la gente sí se preocupó. Y rápidamente los medios de comunicación llamaron a los medios hablando de esa situación. Pero por suerte no pasó a mayores. Y por otra parte, ese temblor que hay en el Partido Colorado, ¿qué va a pasar con el Partido Colorado después del 18 de diciembre? Yo estoy convencido, Carlos, que el partido va a estar unido. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Y te doy mi argumento, ¿verdad? El 98-99% del electorado y la dirigencia, inclusive ambos movimientos, que muchas veces conversamos igual entre nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido para mí la lección del 2008. O sea, todos hemos pasado, la diferencia de cúpula finalmente genera daño al electorado. Entonces yo estoy convencido. Y también si miramos las municipales del año pasado, Carlos, las internas fueron intensas y en las elecciones generales tampoco, inclusive el propio presidente de la República tuvo poca o nula participación. Si uno recuerda y mira los archivos, va a observar que Mario Audo Benítez prácticamente no participó en ningún acto de la lista 1 el año pasado. E igual el partido tuvo un incremento importante en cantidad de intendentes y cantidad de concejales, ¿verdad? O sea que si el presidente de la República decide no apoyar, yo creo que el electorado colorado no le va a acompañar. Nosotros los colorados vamos a salir a trabajar por la lista 1, ¿verdad? Pero de todas formas, hace mucho tiempo no veía unas internas tan violentas y con mucha rabia de parte de la dirigencia, le aclaro. De parte de la dirigencia y acá sobre todo acá en Asunción y que tiene un rebote importante en los medios de comunicación. Ustedes que están por el interior. Y de parte más del oficialismo, Carlos, más que del movimiento Honor Colorado, es el oficialismo, es que desde que el inicio de la gestión básicamente, desde que arrancó este gobierno, decidió gobernar con una parte del Partido Colorado, que es su movimiento interno, y la oposición. Es por eso que desde el inicio también de este gobierno tenemos ministros no colorados formando parte del gabinete hasta hoy día en lugares muy importantes y el movimiento Honor Colorado fue excluido del minuto cero de formar parte de cualquier espacio dentro del gobierno. Pero entre usted y yo, ¿no se arrepintieron alguna vez de haberle salvado el juicio político por lo de Itaipú? Y yo creo que en muchas ocasiones nos hemos planteado
esa situación, ¿verdad? Y muchos amigos del Movimiento Honor Colorado manifiestan que fue un error haberle sostenido en ese momento, ¿verdad? Pero también hubieron... Y hoy, así como están las cosas, ¿qué piensan? ¿Fue un error o no? Usted particularmente, ¿qué piensa? ¿Fue un error haberle apoyado, haber permitido que continúe, no apoyar un juicio político? Yo creo que no fue un error nuestro, yo creo que fue un error de Mario Aldo Benítez no gobernar con el partido que le llevó al gobierno y no con un solo sector, ¿verdad? Yo creo que nosotros como movimiento del Partido Colorado hicimos lo correcto, defendimos a un gobierno electo por el Partido Colorado. De mi parte, yo creo que nosotros no hemos cometido el error, yo creo que sí, Mario Aldo Benítez fue ingrato con el Movimiento Honor Colorado y con el Partido Colorado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, bueno, por eso le digo, ¿y usted cree que a pesar de esa ingratitud y la forma como hoy, con toda esta guerra de nervios que existe, la mayor parte del tiempo usando las redes para despreciar al movimiento, para humillar al movimiento Honor Colorado, y a pesar de eso, ¿usted cree que después del 18 de diciembre van a ir todos juntos? Yo creo que sí, porque, te repito, Carlos, esa es una actitud de una pequeña cúpula que hoy está en el poder, pero inclusive la dirigencia, la inmensa dirigencia del movimiento oficialista, yo estoy seguro que no está de acuerdo con ese modelo de hacer política. Siempre la interna Colorado fueron intensas, siempre fueron vibrantes, pero sí, yo coincido contigo, se están utilizando herramientas que anteriormente prácticamente el Estado como garrote a un movimiento interno, al líder de nuestro movimiento, y eso lo vemos a diario, ¿verdad? Uh-huh. En eso sí, yo tengo que coincidir contigo. Bueno, yo creo que va a ser difícil. Yo lo veo así difícil. Me hace acordar la época de Blanca Ovelar, cuando el grupo de Castiglioni decide no apoyar a Blanca Ovelar para la presidencia y terminan perdiendo la presidencia de la República del Partido Colorado. Pero hasta ese momento hay dos elementos, en mi opinión, del 2008. Uno, la diferencia en aquella interna fue escasa. Aparentemente un poco más de 4.000 según los datos oficiales. Siempre hubo dudas realmente si esa diferencia existió o no existió. Primer elemento importante. Y segundo elemento importante, hasta ese momento nunca habíamos experimentado un gobierno no colorado, ¿verdad? Entonces, hoy sí creemos que la diferencia que vamos a sacar en la interna va a ser sustancial, va a ser una diferencia inobjetable, que no permita ninguna posibilidad de generar algún tipo de enojo para decir no me voy a unir a la lista 1 porque el resultado no fue contundente. Y segundo, te repito, hemos aprendido la lección del 2008, muchísimos correligionarios de ambos movimientos en ese momento sufrieron las consecuencias de un gobierno no colorado, ¿verdad? El cambio de Vince por Velázquez como candidato a la presidencia del otro movimiento, ¿favorece o no las pretensiones de Santi Peña? Así, un análisis político, a ver si hace un análisis. El problema político. no es el candidato. Hoy justamente le decía a un amigo, el problema no es el candidato al oficialismo, el problema es Mario Aldo Benítez. El enojo de la ciudadanía es contra el presidente de la República. O sea, cualquier persona que tenga hoy la chapa de Mario Aldo Benítez va a tener rechazo. Por eso Hugo Velázquez tenía los números que tenía, por eso hoy Win sigue teniendo los números que tiene. O sea, el problema no es el candidato, el problema se llama Mario Aldo Benítez. Y según la encuesta que ustedes manejan, ¿cómo está la diferencia hoy día? La diferencia en promedio superan el 25% si uno lo va a analizar a nivel país. Yo creo que eso, y los números propios que lo tenemos y los números que tienen también las encuestas que se van publicando permanentemente, ¿verdad? Uh-huh. Y en tu caso particular, ¿vas a optar por el Senado? Sí, yo estoy como candidato al Senado, la lista 2, la opción 1. Y bueno, estamos trabajando con ese propósito, con este nuevo sistema de voto preferencial. Realmente es una situación no tan fácil, porque cada candidato al Senado somos casi, como decíamos, un candidato a presidente de la República. Nuestra área de trabajo y nuestra área de acción es toda la República del Paraguay, ¿verdad? Exactamente, sí. No es local como diputado, por ejemplo. Claro, si uno compite a nivel de diputación, el área de su influencia es importante. Es tu departamento, la gente que te vota. Cuando vos te candidatas para el Senado, son los 2.600.000 y pico de afiliados los que están en condiciones de votar, ¿verdad? Exacto. ¿Y eso a quién beneficia? Yo recuerdo que cuando no había voto preferencial, dirigentes que tenían mucha plata, aportaban mucho para la campaña
a cambio de figurar en los primeros 10 lugares de la lista. Fija que entraban. Ahora no es así. ¿Eso qué les obliga a ustedes, los candidatos nacionales? ¿A trabajar más, a salir más, a hacerse conocer más? ¿A qué les obliga? A trabajar mucho más, Carlos. Como vos estás diciendo anteriormente, los que estaban en los primeros lugares, en los primeros 10, al estar en la lista podían, como se dice vulgarmente, ya relajarse, Sí, ya prácticamente trabajar a media máquina. Hoy, el hecho de que uno sea 1, o sea 25, o sea 45, realmente tiene las mismas posibilidades, ¿verdad? Yo creo que el posicionamiento más bien es un reconocimiento, tal vez un reconocimiento a la gestión, a la militancia. Eso nosotros al menos, el Movimiento Honor Colorado, lo hemos manejado de esa manera, pero te obliga a trabajar más. Yo creo que como partido beneficia, porque hay mucho más trabajo, mucho más arranque. Ahora, a los candidatos individualmente es mucho más complicado. Es mucho más complicado. Ajá. Todo esto de Santi Peña y que siempre le endilgan su pasado liberal y compañía, ¿sigue influyendo en el Partido Colorado o no? Mínimamente. Yo creo que Santi en los últimos 5 años ha demostrado, primeramente a partir de la actitud que tomó en la noche de la interna del 2017, cuando sale y reconoce el triunfo de Mario Abdo Benítez. Su actitud y su predisposición de trabajar por la lista 1, que lo hizo en todo ese periodo del proceso electoral, el haberse sentado en la mesa en las elecciones generales a defender los votos del Partido Colorado y a partir de ahí seguir estando dentro del partido, trabajar en distintas áreas, asesorando en la Cámara de Diputados a la bancada Honor Colorado, siendo partícipe de las municipales, de las generales. Hoy el Colorado les reconoce que realmente Santi es un Colorado que está convencido de los principios y la doctrina del Partido Colorado. Ahora, gobernador, ¿por qué cree que en Paraguay es difícil que la gente entienda que puede cambiar de ideas y de partidos, por lo tanto? Uno de los mayores estadistas de la humanidad, Winston Churchill, cambió más de 3, 4 veces de partido y es considerado uno de los más grandes estadistas que tuvo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué en Paraguay es tan difícil que la gente acepte que uno pueda tener una idea en una época y otra idea en otra época y aunque sea internamente, ya comienzan las críticas? ¿Por qué en Paraguay es tan difícil? Bueno, Carlos, una pregunta un poco compleja, vamos a decirle, ¿verdad? Pero una generación un poco mayor, vamos a decirle 45 años para arriba, que tiene esa tradición, ¿verdad? Yo creo que en los jóvenes eso es menos importante. Es más aceptable, ¿verdad? Es más aceptado, es lo que yo siento, ¿verdad? Pero en sectores, vamos a decirle 45, 40 para arriba, realmente hay un criterio todavía más fuerte en cuanto a la tradición. Creería que son esos temas, ¿verdad? Uh-huh. Yo sé que escuchaste parte del bloque anterior con Beltrán Maki y el doctor Grosbrón, y ellos hablaban acerca del daño que está causando el Congreso al país con todo lo que está decidiendo en aumentos cuando no tenemos recursos para cubrir todos los aumentos que están decidiendo. Si llegaras a ser senador de la República, ¿tendrías en cuenta esa situación? Por supuesto que sí, Carlos. Yo creo que el próximo periodo presidencial, el próximo periodo del Congreso va a ser un momento trascendental para la vida del país. Yo creo que en ese próximo periodo se van a tomar decisiones muy importantes en varios problemas que, como vos estás diciendo, estuve escuchando, abordando el tema de la caja fiscal, el tema del déficit fiscal, el tema de la deuda externa al Paraguay, que hoy ya creció increíblemente, que está en números ya bastante peligrosos. Va a requerir de un gran proceso de diálogo entre todos los partidos que formemos parte del Congreso y el gobierno. Yo creo que el liderazgo del próximo presidente, que nosotros estamos seguros que va a ser Santi Peña, va a ser fundamental, y el sentido también de responsabilidad del nuevo Parlamento de tomar decisiones tal vez difíciles para el hoy, pero que van a ser beneficiosos para el futuro, porque muchas veces es pan para hoy y hambre para el mañana, ¿verdad? Entonces, personalmente, yo voy a ir con esa predisposición de trabajar muy cerca. Hoy yo creo que la prioridad es la economía de nuestro país.
Hoy nomás el ministro de Hacienda en el noticiero decía y destacaba que si se aprueban todos los aumentos, no va a haber recursos para solventar los gastos del país. Y vamos a retroceder 20 años. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Y si fuera senador, ¿qué plan plantearías para que eso no ocurra? Ser más eficiente y más eficaz. En mi experiencia, que fui intendente, también ministro de la Agricultura en el periodo anterior pasado, hoy como gobernador, yo creo que el gran desafío es con el mismo presupuesto o con poco aumento, sin que genere mayores cargas al sector que ya tiene una carga. La clave es ser más eficiente y más eficaz. Sentarse y ver realmente cuáles son las áreas importantes, porque hay mucho gasto superfluo dentro del Estado paraguayo. Y bueno, y cada ministerio, cada ministro quiere compartirse como compartimiento estanco, cree que su ministerio es lo más importante. Y bueno, ahí se va a notar el liderazgo del presidente de la República y el equipo de trabajo. Pero gobernador, teniendo el Paraguay una cultura tan, tan predispuesta al clientelismo, ¿verdad? Porque la cultura de la clase política es clientelar. Y no le importa porque finalmente nos sale de su bolsillo la plata que después todos con nuestros aportes tenemos que cubrir para que la gente que va ingresando al sector público cobre su salario. Carlos, yo Entonces, creo... interpreto tu pregunta, pero yo te digo, creo que estamos en una transición. ¿Te parece? Yo creo que sí, y me voy a poner ejemplo, Carlos. A ver. Yo desde que inició este gobierno, soy parte del movimiento Honor Colorado. Nunca he tenido el apoyo del gobierno central. No puedo ubicar un funcionario público en ninguna institución pública. ¿No pudiste? No pude. No, es que no quisiste. No, es que no quise, pudiste. no pude. Ajá. Entonces, ¿qué hice? Trabajé como gobernador, gestioné mi presupuesto, empecé a invertir en áreas que requería nuestro departamento. Hoy tenemos las primeras 8 camas de unidad de terapia intensiva en mi departamento. Tenemos el laboratorio de alta complejidad, tenemos un centro integral de la mujer, ampliamos en 5 hospitales los sistemas de oxígeno. Cuando asumiste la gobernación, ¿cuántos funcionarios había? La misma cantidad que tengo, más que ahora. ¿Más que ahora? Más que ahora. ¿En serio? Sí, ¿Volviste ¿en serio? más eficiente? ¿Con menos gente? No pude contratar gente. ¿Por qué? Y porque no tenían la posibilidad, que no me permitieron. No, es que no quisamos decirle, ¿verdad? Ajá. Pero tengo menos gente. Inclusive tengo 5 rubros de personas que fallecieron, que renunciaron, que no estoy pudiendo reemplazar porque me están en función pública, dificultades aquí, dificultades allá. O sea, no aumenté gente en la gobernación. Yo no puedo ubicar un guardahilo. Ahora, y los diputados y senadores del otro movimiento, Colorado. El oficialismo sí ubicaron. Sí, pero ellos te complicaban el trabajo. Totalmente. ¿Pusieron trabas? Sí, así mismo. ¿Quién, por ejemplo, fue el que más No, trabas yo te no quiero nombrar, pero hay una realidad que todo mi departamento conoce. Yo no pude ubicar a un solo funcionario público. No pude designar ni una persona de mi confianza en ningún espacio, ¿verdad? E igual nuestra gestión hizo que yo hoy tenga la posibilidad de ser la primera opción del Senado. Es decir, que la gestión ya está siendo valorada también por el electorado. Porque si era por ubicar a la gente en el cargo público, ni tenía que figurar en la lista, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos en una transición de un mix, ¿verdad? Yo creo que hay un proceso en el cual hay una nueva ciudadanía que también ya mira la gestión. Es cierto, también hay necesidad de ir ubicando a las personas, gente de su confianza, pero yo no creo que estemos en el extremo de que solamente los políticos ubicando en los espacios tengamos posibilidad de crecer. Al contrario, hay muchísimos que han ubicado a muchas personas, pero que hoy no tienen consideración, ¿verdad? Hay una práctica muy común en el Congreso, y si llegas al Congreso te vas a dar cuenta. Apenas ingresas, apenas jurás, y se van a acercar a vos y te van a decir, tenés 3 a 5 personas de tu confianza que podés nombrar. De tu confianza. Sí. ¿Vas a nombrar a esas 3 o 5 personas o vas a tener en cuenta la capacidad que puedan tener? Porque la mayoría, vos sabés lo que pasa en el Congreso. Sí. Y sabés lo que pasa con esos cargos. Y te con respondo, esos 4 o 5 cargos de confianza. Te respondo. Que es la primera trampa que te ponen para que después no digas nada acerca del clientelismo. Cuando asumí el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mantuve el mismo viceministro de Agricultura que tenía mi antecesor, el mismo viceministro de Ganadería y prácticamente la totalidad de los funcionarios. Yo trabajé con los funcionarios de la casa, algunas personas de confianza, la parte administrativa sí traje,
pero me integré al equipo de trabajo. Yo siempre traté de rodearme y escuchar a la gente, los mejores técnicos, ¿verdad? Entonces, ese va a ser siempre mi criterio, ¿verdad? Rodearme o asesorarme. Yo creo que el Parlamento tiene muchísima gente preparada y capacitada, el cual pueden perfectamente ayudarnos a la gestión, porque finalmente, en mi opinión, lo que tenemos que buscar es resultado. Y con respecto a la caja fiscal, por ejemplo, ¿qué crees que se podría hacer desde el Congreso? Yo creo que convocar a los asesores, a la gente entendida, que primero nos den el diagnóstico y en segundo lugar nos planteen las posibilidades de soluciones, ¿verdad? Y yo creo que eso va a requerir un gran consenso nacional desde el propio presidente de la República y todos los partidos para tomar. Lo que dijo el licenciado Beltramaki es un análisis que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Pero yo no tengo una posición definida qué vamos a hacer. Yo quiero escucharle a los especialistas que nos den cuáles serían las alternativas de solución y buscando siempre el bien común, que es lo que dijo nuestro nuevo cardenal, yo creo que es la palabra clave, buscar el bien común. ¿Y qué pensás de los subsidios? Porque hoy día todos quieren, para ganar favores, para ganar amistades, para ganar votos, subsidio. Subsidio acá, subsidio allá, subsidio allá. Argentina está como está por todos los subsidios que tiene. Hay personas que tienen 6 o 15 subsidios, ¿verdad? En la Argentina. Paraguay, hay sectores que quieren llevar a Paraguay por el mismo camino. ¿Compartí eso? ¿Qué pensás? Parcialmente, yo soy la teoría de que el trabajo es el camino para salir adelante. El trabajo te da dignidad, pero también hay sectores que por diversas circunstancias necesitan un análisis especial, que tal vez necesiten recibir un tipo de subsidio. Por un tiempo determinado. Por un tiempo determinado y en circunstancias muy especiales. Exactamente. Entonces, pero yo soy la cultura del trabajo, de dar oportunidades y que ese es el camino real para salir adelante. ¿Y tenés algún proyecto que, si sos senador, presentarías inmediatamente? Algo en particular que diga, bueno, me gustaría presentar este proyecto y lo haría. ¿Tenés algo en mente? Bueno, yo, Carlos, principalmente hoy mi preocupación, y creo que la mayoría de la ciudadanía, es la situación económica del país. Yo creo que el 80-90% de la población no sabe cómo llegar a fin de mes. Esa es hoy el problema más fuerte que tiene nuestra República, el Paraguay. Desde mi punto de vista. ¿Es por falta de trabajo, por falta de preparación, por falta de capacitación? ¿Por qué es esa situación? Yo creo que es una combinación de casos, pero también para mí tenemos un gobierno hoy ineficiente, un gobierno que realmente es insensible a los problemas del país, que está desconectado de la realidad. Hoy tenemos prácticamente al gobierno enfocado en una campaña política, enfocado solamente a atacarle a su adversario político ocasional y dejando de lado la gestión. Que es Colorado también. Sí, lastimosamente. El adversario de este gobierno, según vos, es el Colorado. Lastimosamente, ellos decidieron, te repito, del inicio gobernar con un sector del partido aliado con la oposición. Por eso tenemos creo que más de 5 o 6 ministros de la oposición desde el inicio de este gobierno, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la realidad, ¿verdad? Si fueras senador y tuvieras que decidir y te pidieran una opinión, acá necesitamos para un cargo tales características. En el partido no hay. Sí hay en alguien del sector independiente o de la oposición. ¿Elegiría al opositor teniendo en cuenta su capacidad, si es que no hay un Colorado igual, o va a primar siempre el Colorado? Yo te puedo asegurar que dentro del Partido Colorado, Carlos, hay muchísima gente preparada. Yo descarto que no haya Este país no estaría así como está si es que en el país existieran realmente gente realmente preparada. Que se hayan designado o elegido personas de mi afiliación partidaria que no estaban preparados o que estaban preparados y no tenían la intención de hacer bien las cosas, es otro tema. Ahora, si vos me llevas al extremo que no existiese, por supuesto, igual elegiría a una persona que no tenga afiliación si eso va a generar el bien común. ¿Lo harías? Lo haría si es que no existe dentro del partido. Claro, si es que no existe. Si es que buscaría primero dentro del partido que me llevó al poder, y no por fuera de mi partido. No, eso está bien. La respuesta es aceptable, ¿verdad? Pasaste esta prueba. No, porque debería ser así. Finalmente somos todos paraguayos. Y lo que importa, como usted dice, es el bien común, ¿verdad? Y si el bien común se consigue con un Colorado, genial. Si se consigue con un independiente, igual va a ser genial si es el bien común. Por supuesto. Debería ser así, ¿verdad? Así mismo. Yo creo que sí. Bueno, pero ¿tenés algún proyecto en particular o no que quisieras presentar? O sea,
Yo tengo áreas de trabajo, la seguridad, por ejemplo, es un tema muy preocupante hoy por hoy. ¿Y cuál es el trabajo más importante probablemente de un parlamentario? El presupuesto. El presupuesto general de gastos, ahí está la ley más importante. Cuando yo digo, a mí me preocupa la seguridad, pero no se traduce en mayor presupuesto para las áreas de seguridad, entonces lo que digo no tiene sentido, ¿verdad? El 80% hoy de las acciones ilícitas están cometidas por personas que están en la drogadicción, que es un tema también que a mí me preocupa trabajar en los temas de adicción, tener mayores centros de adicción, mayores capacitaciones. Yo creo que esas son tareas importantes que como parlamentarios nosotros tenemos que demostrar en el presupuesto. ¿Te parece correcto que el Congreso modifique el presupuesto del Poder Ejecutivo? Yo creo que sí. Porque en los hechos es lo que sucede, ¿verdad? Y parcialmente no es tan cierto, no es tanto que el Congreso me modifique todo, porque el presidente también tiene su poder de veto. Yo creo que tiene que haber un contrapeso. Yo no creo que sea todo el Ejecutivo el que tenga que tener el control del presupuesto. Yo tengo que dar un equilibrio y yo creo que si se aplica bien las leyes, el Congreso hace de contrapeso para el presupuesto, ¿verdad? Ahora, el tema es que normalmente el Ejecutivo envía un presupuesto y el Congreso le cambia totalmente. Tanto es así que hoy el ministro de Hacienda pide a gritos que la ciudadanía se exprese y se manifieste para evitar todo aquello que se está aumentando. Carlos, yo te digo que no creo que sea tan así. Y es más, yo creo que hay que mirar el presupuesto que se fue y en los últimos años del Poder Ejecutivo y el presupuesto que terminó saliendo. Muchas veces hemos visto nosotros actitudes del Ejecutivo diciendo una cosa cuando la realidad es otra cosa. Porque también ¿Por qué mentiría el Ejecutivo? Y bueno, eso hay que preguntarle. Porque te voy a decir una cosa, Carlos. Cuando envían pedido de ampliaciones presupuestarias, si envía un ministerio, ¿de quién depende? Y del Ejecutivo. ¿Y por qué entonces envía Y porque nadie le respeta. Entonces, ¿quién es el responsable? Y el Ejecutivo. Y bueno, entonces ahí ya está una mentira. Perfecto. Pero el Legislativo, en otros países, lo que el Legislativo hace es acepta o rechaza, pero no modifica el presupuesto. Y le obliga al Ejecutivo a modificar el presupuesto si es que rechaza el Congreso. Pero acá no. Acá se va el presupuesto y el Congreso lo modifica. Es una cuestión peligrosa. Sí, es una cuestión que tiene ese motivo de análisis también y de trabajo. Por eso decía que el próximo periodo yo creo que va a ser de tomas de decisiones muy importantes del Ejecutivo y del Congreso. Pero te vuelvo a repetir, Carlos, los pedidos de ampliación parten 80-90% del propio Ejecutivo. Claro. Y como el ministro de Hacienda va a decir, dejen de enviar, y cuál es su papel entonces dentro del gobierno. No, el presidente. ¿Cómo permite que los ministros se vayan a pedir a lo que ya el equipo económico definió? Digo el ministro de Hacienda porque es el jefe del equipo económico. Yo fui parte del equipo económico cuando era ministro de Agricultura y sé muy bien que si el jefe del equipo económico, el presidente de la República, dice, señores, no se envía ningún pedido de ampliación presupuestaria, no se va. No se envía. Y sí, pero entonces tienen doble discurso. Hecho, no palabra. Hecho, no palabra. Bien. Gobernador, gracias por venir. Interesante, muy amable la charla. Este ping-pong así da gusto porque es una conversación. Te agradezco que hayas venido y que tengas éxito en tu proyecto político y que siempre pienses en el bienestar de la gente por sobre todas las cosas. Gracias, Carlos, por el espacio, la invitación y gracias a la ciudadanía. Muchas gracias. Muy bien. Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguarí, candidato al Senado por Honor Colorado. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con Jordi Cañas, presidente de la delegación de eurodiputados que estuvo por nuestro país. Y atención, que habla por qué no se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ya está firmado. ¿Por qué no se ratifica? Culpa a Brasil de esa situación, pero pasaron 20 años y sigue sin ratificarse ese acuerdo Unión Europea-Mercosur. A la vuelta de la pausa. Muy bien, ingresamos en el tercer bloque del péndulo y estamos en compañía de un eurodiputado. Se trata de Jordi Cañas, español, es catalán y es el jefe de la delegación de parlamentarios europeos que visitan Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo está, eurodiputado? ¿Cómo está? Pues muy bien, muy feliz de estar aquí en Paraguay. No, gracias por acceder a la entrevista. Mire, Paraguay hace muchos años que está esperando que se ratifique el acuerdo
Unión Europea-Mercosur. Actualmente, hoy, ¿qué impide la ratificación del documento y que se implemente todo lo acordado? Pues principalmente un compromiso que adquirió la Unión Europea a raíz de los incendios en el Amazonas y las dudas razonables acerca del compromiso del gobierno brasileño en cumplir los capítulos medioambientales que estaban dentro del acuerdo. El acuerdo es uno de los acuerdos, bueno, es el acuerdo más moderno firmado por la Unión Europea, que incorpora no solo medidas comerciales, sino también cumplimiento de los acuerdos de París, lucha contra la deforestación, contra el cambio climático, respeto por los pueblos indígenas, derechos humanos. Bueno, lleva una serie de medidas políticas asociadas al acuerdo comercial, y ante la pasividad, cuando no presunta, yo siempre digo presunta complicidad con la situación del Amazonas, la deforestación en el Amazonas, que se hizo muy visible, ¿no?, en aquel verano del 19, con los incendios terroríficos en el Amazonas, pues hubo una parte de los países de la Unión Europea que creyeron que no era suficiente con los capítulos contra la deforestación y en la lucha contra el cambio climático, que se buscaban unos compromisos adicionales. Y estamos ahí, eso se anunció en noviembre del año 2020, meses después de acabarse de ratificar la parte política de cooperación, que fue en junio del 20. Y el problema es que han pasado prácticamente 2 años y estamos en la misma situación, aunque parece que finalmente, antes de final de año, ya va a circular un borrador de documento para que pueda ser acordado entre los países del Mercosur y la Unión Europea de cara a tener esos compromisos adicionales, que yo siempre insisto, compartidos. Esto no es una cosa que tengan que solo cumplir los países del Mercosur, sino también la Unión Europea, para avanzar hacia la ratificación. Desde el 2019 al 2022, actualmente, Brasil realizó... ¿atendió los reclamos de la Unión Europea en el Amazonas? Bueno, a mí me gusta, ¿según ustedes o no? A mí me gusta distinguir entre los países y los gobiernos. El Paraguay, Hungría, Polonia, España, bueno, el gobierno español, el gobierno de Hungría, el gobierno francés, el gobierno brasileño. Es decir, los países... Aunque este es un acuerdo que se firma con países, y esa es su importancia, no se firma con gobiernos, porque es un acuerdo de asociación entre países o entre bloques. Pero no, la respuesta sencilla a su pregunta es no. El gobierno de brasileño más que no ha accedido... No implementó nada para solucionar... No, y básicamente lo que no ha transmitido tampoco es la impresión, las sensaciones de que realmente hay una voluntad política para luchar contra la deforestación. Porque, mire, la deforestación se puede producir de muchas maneras, una forma legal, una forma ilegal, pero los gobiernos tienen que intentar cumplir sus compromisos. Mire, la Unión Europea no tiene que ir... Bueno, la Unión Europea, cuando le dice a alguien cumpla usted sus compromisos, es porque ese país ha decidido cumplirlos. Es decir, la Unión Europea no puede decir a un país soberano, y no debe decir a un país soberano qué debe de hacer. Otra cosa es pueda valorarlo. Pero cuando ese país se ha comprometido a cumplir con unas medidas contra la deforestación y contra el cambio climático, que vivimos todos, ustedes ahora mismo viven una sequía muy importante, es decir, no es un hecho que afecta a un país. Pero si ese país que ha firmado unos compromisos no los cumple, ¿cómo uno se va a fiar que va a cumplir los compromisos que ha adquirido con uno? Entonces, ante esa duda, que es un poco triste, porque al final, repito, no se firma entre gobiernos, sino entre estados o entre bloques, tenemos una situación de un acuerdo que es muy beneficioso económicamente, comercialmente, y también porque dota de instrumentos políticos para hacer frente a esos retos comunes que tenemos, entre los cuales hay el medio ambiente, pero no solo el medio ambiente, también la seguridad, ¿verdad? Que esté paralizado porque hay un país que lejos de dar, o un gobierno, perdón, que lejos de dar esas señales que creo que el mundo espera, no únicamente la Unión Europea, pues parece que ha ido en la dirección contraria, ¿no? Por lo tanto, pues... esa es la traba principal, entonces, de la falta de ratificación. Sí, por supuesto, esa es la traba principal. Pero hagamos, mientras charlábamos antes de entrar en el bloque, usted dijo algo muy importante. El tratado ya está firmado. Lo que no está es ratificado por la Unión Europea y el Mercosur. Sí, exacto. ¿Verdad? Y no está ratificado por este problema con Brasil y el medio ambiente. Totalmente. Esto le explicaba el ejemplo de antes. Esto seguramente los ciudadanos que nos escuchen lo entenderán. Es como que un gobierno aprueba una ley, pero esa ley, antes de que entre en vigor, tiene que estar ratificada por el Parlamento, por el Congreso o por el Legislativo, ¿no? Bueno, pues el gobierno ha aprobado la ley, la tiene en el cajón, pero no la ha tramitado al Legislativo, pues porque considera que necesita algo más.
Y ese es el momento en el que estamos. Todas las cuestiones que Francia había planteado respecto de la agricultura, la siembra y la ganadería, ¿se superó? Bueno, no solo Francia, había otros países, Irlanda en su momento, por el tema de las cuotas de carne, no solo es Francia, pero es que la verdad es que esos planteamientos no se ajustan a la realidad. Es decir, este es un acuerdo que es muy favorable para ambos bloques, pero en algunas materias sustanciales hay una confusión, yo a veces digo interesada. Por ejemplo, en las cuotas de carne. El acuerdo va a permitir importar o exportar desde el Mercosur 99.000 toneladas de carne más. Bueno, ahora mismo están sobre las 200.000. Ahora mismo no se está agotando ese cupo. Y tocábamos a un bistec más por europeo al año. Por lo tanto, hay una cuota importante, pero Europa es un mercado importante para la carne del Mercosur, pero no es el más importante. Y, por ejemplo, el tema de la soja, que es un producto de exportación muy importante, tanto en Brasil como en Paraguay, como en Argentina, como en Uruguay. Ahora mismo, sin acuerdo, la exportación de soja no tiene ni aranceles ni cuota. Es decir, el acuerdo no va a permitir importar más soja. Ahora mismo Europa puede importar la soja que quiera y sin tarifa, sin pagar ni nada. Entonces, yo siempre digo, en el debate sobre los acuerdos comerciales hay a veces cosas ciertas y falsedades directamente, bueno, o verdades mentirosas, no sé, por ser un poco elegante, ¿no? Entonces, sobre el tema agrícola, todo lo que se dice, o la mayoría de lo que se dice, no es cierto. Básicamente, el principal problema es el de los compromisos fitosanitarios, es decir, que aquellos productos que en Europa están prohibidos, que prohibimos a nuestros productores, pues lo que se pretende es que haya una reciprocidad, es decir, que si decimos que algo no se puede utilizar porque es cancerígeno, pues hombre, parecería un poco extraño que lo permitiésemos importar de un tercer país. Yo siempre digo que la Unión Europea, a veces somos un poco pesados, porque regulamos mucho, y eso es verdad. Es decir, regulamos mucho, somos muy exigentes, pero somos muy exigentes con nosotros mismos. Es decir, no ponemos barreras para que alguien no nos venda, sino que ponemos unas condiciones, que es diferente. A veces se confunden las condiciones con las barreras. No. Si nosotros nos obligamos a nuestros productores agrícolas a que esto no lo pueden hacer, yo creo que parece justo que no permitamos. Claro, no imagínese usted que Paraguay, ¿no? Pues Paraguay dice, pues nosotros somos un país que produce de una forma sostenible, y si algún agricultor quiere utilizar este insecticida, pues este no puede usarlo. Claro. Y ahora resulta que le permitimos que productores de Uruguay vendiesen a Paraguay un producto que sí y por lo tanto tiene más rendimiento. Claro. ¿Verdad? Pues, no, tiene razón. Tiene razón. Por otra parte, bueno, eso es tema Mercosur-Unión Europea. ¿Qué pasa en Europa actualmente? Es decir, los economistas están vislumbrando una recesión mundial que va a ser larga y extendida. No va a ser como la del 2008. Europa sigue en guerra. Ucrania y Rusia siguen en guerra. Eso afecta a Europa la provisión de gas y para la economía es fundamental. ¿Cómo piensa actuar la Unión Europea? ¿Va a seguir en bloque o hay voces que quieren volver a negociar por país directamente con Rusia la provisión de gas o van a seguir manteniéndose en bloque desde la Unión Europea? ¿Cómo se está manejando el tema? Bueno, yo no tengo la bola de cristal. Si tuviese la capacidad de adivinar, ¿verdad? Yo lo que le digo es que lo que va a ser no mayoritario, sino que lo que va a ser la posición de la Unión Europea y que va a condicionar a todos los países, incluso a aquellos que puedan manifestar que no están de acuerdo. Que es que la Unión Europea no va a ceder. Y muchos dirán, pero bueno... ¿Va a seguir con las sanciones a Rusia? Sí, pero eso tiene un coste. Es decir, los países europeos son conscientes de que eso tiene un coste. Claro. Y yo a veces creo que eso es muy importante subrayar. Es que lo que yo exijo como diputado es que esos costes no los paguen los más desfavorecidos. Es decir, que una decisión política que yo considero que es correcta, porque si no es dilatar el tema, es decir, si ahora dejamos que Rusia conquiste Ucrania y no pasa nada, pues no, porque no queremos problemas económicos. Pero eso ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la política de apaciguamiento no funciona nunca con aquellos que creen que la violencia es la forma de imponer la voluntad, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que hacemos es
la táctica del avestruz, meter la cabeza, no querer mirar, dar la vuelta, pero el problema sigue existiendo. Entonces, cuando lo tienes detrás tuyo, porque estás de espaldas, el problema lo sigues teniendo y es más grave. Por lo tanto, la Unión Europea toma una decisión que tiene un coste político, económico y social muy elevado. Pero lo que tiene que hacer no solo es imponer esas sanciones, sino intentar que ese coste que tenemos que asumir todos los ciudadanos no lo asuman, principalmente los que menos tienen. Porque mire, yo como eurodiputado, si a mí el precio de la electricidad sube un 20%, yo lo voy a poder seguir pagando. Y no voy a tener que bajar ni el aire acondicionado, ni la calefacción, ni voy a tener que poner las lavadoras a las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero hay personas que no van a poder, no van a poder hacerlo. Ahora hay personas que ya van al supermercado y no pueden comprar fruta y que su cesta de la compra empieza a reducirse. Y la calidad porque no pueden... Bueno, ese es el problema. Entonces, sacrificios, claro que hay que hacer. Mire, la vida... Yo recuerdo una vez, fue la primera vez que fui a Washington, fui a Arlington, al cementerio, cuando entras hay un frontispicio que pone "Freedom is not free", ¿verdad? Bien. Pues hay que empezar a explicar a nuestros conciudadanos que aquello que pensábamos, que lo teníamos y que era imposible ir hacia atrás, no es cierto. La libertad hay que ganarla, y hay veces con sacrificios. Mire, los principales que están poniendo sacrificios son los ucranianos que están muriendo. O sea, nosotros a lo mejor tenemos que bajar la calefacción, tenemos que bajar el aire acondicionado, pero los que están defendiendo la libertad son los que están sacrificando su vida. Eso es el principal sacrificio. Si nosotros tenemos que hacer lo económico, habrá que hacerlo. Pero, repito, siempre y cuando tengamos en cuenta a los más desfavorecidos. ¿Y cuánto es el costo económico para Europa de esta guerra? Mire, los costes económicos al final son los costes primero que puede tener el incremento. Yo ahora no les sabría decir una cifra exacta, pero es que primero yo le explicaré por qué. Porque igual si se la diese, que no la sé, le engañaría. Pero primero el coste energético, es decir, el hecho de haber renunciado a la importación de gas o que Rusia cortara el gas como venganza geopolítica nos ha hecho tener que depender de comprar gas licuado, que a veces es el doble o el triple de caro que los precios fijados en el gas que venía por tubería, ¿no? Eso evidentemente no solo ha incrementado el precio de la luz que tenemos aquí, sino de todo aquello que necesita luz para producirse. Por lo tanto, hay una escala de los precios que a su vez incrementa la inflación, que a su vez entramos en una espiral negativa. ¿Eso cuánto que supone económicamente? Ni se sabe, porque no es lo que te cuesta más la energía, sino cómo arrastra el conjunto de los precios. Y otra cosa, los intangibles. Hemos perdido el mercado ruso, para muchas empresas europeas un mercado muy importante, sobre todo en vehículos, maquinaria, productos de lujo. Entonces, es muy difícil saber exactamente cuál es el importe, pero desde luego muy elevado. Bien, quedamos un ratito acá. Luego seguimos. Muy bien. Diputado, ¿y cuál es el costo social? El costo económico, ¿cuál es el costo social que va a dejar esta guerra a Europa? Bueno, en Europa. El costo social será que los países permitan, repito. Es decir, las medidas económicas no son neutras para nadie. Sí. Pero lo que hay que intentar es que socialmente no recaigan sobre los que menos tienen. ¿Y se están tomando medidas en ese sentido? Se están tomando medidas, pero no las suficientes. Por ejemplo, bonos energéticos, por ejemplo, intentar establecer unas cestas de la compra con unos precios fijados, intentar evitar el incremento de precios, porque en Europa, imagínense, ustedes tienen una producción 100% hidroeléctrica, ¿no? Pues imagínense que un día tienen el 90%, pero para cubrir el 10% restante tienen que importar gas. Y ustedes... La electricidad, la energía producida por Itaipú, la pagan a $10 el megavatio. Pero el gas les cuesta 60. Y entonces todo cuesta 60. Ahora en Europa, el gas que pagamos, que lo pagamos mucho más alto, nos hace que paguemos todo lo demás al mismo precio. Con lo cual, estamos pagando a veces 500, yo ayer veía que habían acordado 20 euros o $20 el megavatio. Bueno, en Europa estamos pagando 550 y a veces se estaba proyectando hasta 1.000 euros el megavatio. Y usted imagínese eso, cómo repercute en todo lo demás. El problema de eso es que, al final, los que menos tienen... Son los que más... Es como la inflación. Sí. Cuando tú tienes inflación, ¿a quién le afecta principalmente? Sí. ¿No? Pues lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, intentar frenar la inflación. Se están subiendo los tipos de interés para frenar la inflación, es decir, evitar escaladas inflacionistas que al final acaban perjudicando especialmente a los más necesitados. Ahora, pero hay que tomar medidas urgentes, porque la recesión se viene.
Sí, pero la recesión no solo es por Ucrania. Lo digo porque muchas veces confundimos. O sea, Ucrania, digamos que ha sido una especie de acelerante de procesos que estaban produciendo. Sí. Las tensiones en el precio, por ejemplo, de los commodities, las tensiones en el precio de los alimentos básicos, las tensiones en los precios de la energía ya se estaban produciendo. Sí. Primero porque habíamos vivido una época de contracción económica absoluta, después de esos, en Europa, más de a veces un año de parada económica. El problema es que esto acelera. Claro, el esto proceso. es un acelerante viniendo de una crisis del 2009-2010 financiera, la situación de colapso con la pandemia y ahora entramos en otra crisis. Por lo tanto, estamos encadenando en un ciclo de 10 años 3 crisis muy graves. Una de ellas desconocida, que es paralizar absolutamente la economía. Por lo tanto, estamos un poco fuera de límites. Luego cartografiando un espacio muy nuevo. Por ejemplo, se están aplicando subidas de intereses para frenar la inflación sin que haya venido precedida de un incremento de la demanda interna, una cosa que se había vivido muy pocas veces. Cuando la economía se recalentaba era porque había un consumo muy alto, porque había un crédito muy barato, pero había un consumo muy alto. Entonces, de repente se subían los tipos para frenar el consumo. Pero claro, ahora no había un consumo desproporcionado. La subida de tipos lo que va a hacer es paralizar las inversiones, que va a crear desempleo. Entonces, estamos en un momento un poco, bueno, yo creo que un poco no, muy complejo. ¿Qué hay que estar? Bueno, pues muy atentos y sobre todo en el caso de Europa, trabajar muy coordinados. Y por ejemplo, lo del acuerdo es una de las salidas, es decir, cuando tú tienes un mercado como el mercado ruso que se te ha colapsado y te has dado cuenta de que dependías en un tema como la energía, prácticamente el 90% de Rusia, lo que tú tienes que darte cuenta es que eso era un error. Claro. Y que lo que tienes que buscarte son socios que te permitan tener importaciones alternativas y aparte sean fiables. Y cuando uno mira socios fiables, yo siempre digo, hay que girar la cabeza del este y mirar a Occidente, en el sentido europeo, ¿verdad? Hay que dejar de mirar al Oriente y hay que mirar a América Latina, porque América Latina es un actor confiable. Esa es una de las razones por las que están acá. Claro. Bueno, y porque nosotros queremos reforzar las relaciones con América Latina, pero no de ahora, no para la guerra de Ucrania. Yo llevo del Parlamento del año 2019 y uno de nuestros objetivos ha sido reforzar esas relaciones que tienen que ser prioritarias, pero no por la guerra de Ucrania. Que la guerra de Ucrania haya hecho abrir los ojos a algunos, bueno. Pero muchos ya venimos años diciendo que eso no debe ser así, que América Latina es un actor relevante en la geopolítica global y que la Unión Europea, fruto de las relaciones obvias, es que no voy a entrar otra vez con lo de siempre, ¿no? Requiere de esa alianza estratégica. Mire, usted es socialista, ¿no? Bueno, no, lo fui de joven, pero se me pasó. Yo ahora soy liberal. No, está bien, liberal. Yo ahora soy liberal. Porque... liberal, pero progresista. Por eso le decía que uno tiene que ser liberal para crecer la economía, pero tiene que atender también a los más porque favorecidos. lo que usted me acaba de decir es básicamente lo mismo que dijo en su momento hace unos años atrás Donald Trump y se le reían los parlamentarios europeos cuando señalaba la dependencia que tenía Europa del gas ruso y que decía que tenía que mirar a otros lugares también. Bueno, yo le voy a decir una cosa, los relojes parados aciertan 2 veces al día también. Claro, porque uno se acuerda de las cosas que acierta, pero pero de las que yerran no. Claro, no, pero no solo Donald Trump. Había muchos países, sobre todo muchos actores políticos que estaban diciendo que lo que estaba haciendo Alemania, bueno, no un suicidio no, pero que era un problema geopolítico. Sí. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes depender de alguien en algo tan básico como la energía, sin tener alternativa y con un país que está gobernado por un autócrata. O sea, era una cuestión de tiempo que utilizase la energía para chantajear. Claro. Lo que ha pasado es que Putin no pensaba que la Unión Europea iba a ser tan consciente y tan radical en la toma de posición. Ahora estamos pensando si vamos a tener reservas suficientes de gas para este invierno. Si el invierno es muy crudo, a lo mejor tenemos problemas de suministro, no de precio, porque a veces la gente dice, el problema puede ser de precio o de suministro. El problema es que en el caso de Alemania puede ser de suministro, no de precio. España, por ejemplo, tiene 7 plantas de regasificación. Claro. Entonces, bueno, una cuestión de pagar. Si pagas más, bueno, sí. Tienes. Pero el problema es que si no tienes por dónde te entre el gas... Ahora, diputado, el conflicto puede agravarse aún más. Sí, por supuesto. Puede extenderse, todo siempre puede ir a peor. Sí, pero puede extenderse a otros países. ¿Hay indicios de que podría extenderse a otros países? No, los indicios es que se podía haber extendido. Es decir, si la operación... Si la guerra hubiera sido esa operación especial que decía Putin y hubiera conquistado Ucrania en esas 2-3 semanas, es bastante probable que se hubiera extendido más. Y ese era gran riesgo y por eso yo creo que ha habido una reacción
muy contundente y muy rápida. Es decir, todo el mundo sospechaba que eso no era más que el primer paso para reivindicar ese espacio que muchos anhelan de la ex Unión Soviética, y eso se hubiera puesto probablemente en situaciones muy complicadas. Esta no es que no lo sea. Fíjese que Putin está amenazando cada día con más intensidad con el uso de armas nucleares tácticas. Eso sería una escalada. Imagínense, usted imagínense que en la frontera con Brasil alguien estuviera amenazando con usar armas nucleares tácticas, no un conflicto bélico convencional, sino el uso de armas nucleares. Y eso lo estamos viendo ahora en Europa, a 2.000 kilómetros de centro de Europa. Entonces, o a 1.000, o a menos, con frontera de Ucrania con Polonia, es total. Es decir, estamos hablando de una situación que no habíamos vivido prácticamente a este nivel desde finales de la Guerra Fría. Entonces, es una situación, siempre digo, cuando la gente dice no puede ir a peor o esto no va a pasar, cuidado, porque los escenarios imposibles suelen ser los que se cumplen. Efectivamente. Usted, siendo catalán, ¿es representante en la Unión Europea de España o de Cataluña? Es que lo mismo. Para muchos no, ¿eh? Bueno, pero a muchos que no son mayoría. Pero bueno, muchas veces... A ver, cuénteme la verdad. No, ¿La mayoría de los catalanes quieren la independencia de España o no? No. ¿No? No. ¿Y por qué hacen tanto ruido? Y parece que son muchos. Porque muchos, mire, porque en esto hay de todo, ¿no? Es decir, ¿hay independentistas de verdad que quieren independencia y estarían dispuestos? Sí. Hay muchos que utilizan el chantaje de independencia para conseguir más cosas. Pues esa es una parte importante. Entonces, y hay más del 50% de los catalanes que lo que quiere es avanzar en un proyecto común. Imagínense, yo soy diputado de la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo se llama la Unión Europea? Unión, ¿no? No se llama desunión europea, ¿no? O sea, yo cuando llego al Parlamento Europeo no veo desunión europea. Bueno, pues como alguien que está en un proyecto que es complicado de construcción, de un proyecto político común, que elimina fronteras, ¿cómo alguien puede pensar que es moderno y bueno levantar fronteras en Europa en el año 2022? Los hay. Como hay gente que ve que es bueno volver al neolítico, pero bueno, oye, eso es como todos. Hay gente que es bueno decir, no, es que lo que es mejor es no crecer, es mejor ir hacia atrás. Bueno, perfecto, yo creo que es mejor ir hacia adelante. Y cuando hay problemas políticos, porque obviamente los hay, es decir, si no hubiera también problemas políticos, pues seguramente cosas no habrían pasado. Pero los problemas políticos hay que resolverlos en forma política. Pero no con imposiciones. Mire, es imposible avanzar en un proyecto de sociedad, donde uno construya un proyecto político contra la mitad de la población. O sea, eso es increíble. Y finalmente, y todas estas intenciones de eliminar el castellano y que sea solamente el catalán lo que se enseñe en los colegios de Cataluña, ¿está corriendo? No, es que eso es así, desde hace años. ¿Desde hace años? Sí. Es un poco, bueno, seguramente aquí sonará extrañísimo, incluso en Europa cuando lo explicas no se lo creen. O sea, ahora mismo en la mayoría de los colegios públicos, yo le pondré el matiz, en los colegios públicos de Cataluña se enseña el castellano con las mismas horas que el inglés. No se da ninguna asignatura en castellano, solo se da el castellano como una lengua extranjera. En los colegios públicos. Pero en los colegios privados, donde llevan a sus hijos los dirigentes nacionalistas, ahí es una escuela bilingüe o trilingüe, que es 25% en inglés, 25% en español, muchas veces 25% en otro idioma y 25% en catalán. Entonces, ¿por qué hacen eso? Primero, porque hay una parte de gente que odia a lo español, pero no a lo español. Yo a mi catalán, a mí me odian porque no soy separatista. Es decir, ahí el problema no es que seas catalán. Ahí para ser bueno para muchos de estos es que seas separatista. Y eso es una forma de intentar erradicar una realidad que no es que es histórica, sino que es real. O sea, la mayoría de los catalanes tienen como lengua materna el castellano, es decir, prácticamente el 70%, 65% largo. Tienen como lengua materna y de uso habitual el castellano. Solo menos del 30% el catalán. Yo soy catalano parlante, o sea, yo hablo castellano y catalán, no tengo ningún problema. Yo me he educado en la inmersión lingüística, pero la inmersión lingüística no es excluir al castellano. Nosotros cuando defendemos un modelo lingüístico que representa a la realidad es esto, es decir, en un país bilingüe, ustedes son un país bilingüe. Sí, totalmente. Pues yo creo que es lo normal, es que se enseñe con normalidad en castellano y en catalán o en castellano y guaraní. Es decir, yo no le encuentro el problema, es decir, unas clases sean un idioma, otras clases sean otra, y con normalidad, porque los idiomas construyen una identidad común. La identidad paraguaya, por ejemplo, es una identidad pues compuesta a nivel lingüístico. Entonces,
¿Uno es más paraguayo renunciando al español? No. ¿Uno es más paraguayo renunciando al guaraní? No. Uno respeta esa realidad y lo que tiene que hacer es que convivan de una forma armoniosa y constructiva y que con normalidad cada uno hable lo que quiera, que entienda al otro, porque yo creo que una sociedad bilingüe tenemos que entender al otro. O sea, yo si viviese aquí, me encantaría saber guaraní, porque me gustaría que un compatriota mío, cuando se me dijese en guaraní, lo pudiera entender y pudiese mantener una conversación con él. A mí no me gustaría decir, no, yo estoy orgulloso de no saber guaraní, o no, estoy orgulloso de no saber español. No, yo una sociedad que es plural, su riqueza, también el respeto que en la tiene. pluralidad. Exacto. Perfecto. Diputado, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Es Bien. un placer estar aquí. Perdónenme estos 10 segundos. Para que lo sepan los que nos están escuchando, para nosotros fue una prioridad en el Parlamento Europeo, después de pasar la pandemia, hacer un viaje a Paraguay. Porque para nosotros Paraguay es un país tan importante como el resto de los países del Mercosur. Perfecto. Jordi Cañas, eurodiputado de visita en Paraguay, el líder de los parlamentarios europeos que están acá en nuestro país. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más. Hasta el próximo.